Cuenta con una amplia experiencia en ventas y estrategias de negocios. Fue director de ventas institucionales de BlackRock y director de ventas de iShares en México. Es de origen uruguayo y cuenta con una licenciatura de Administración de Empresas por la Universidad Católica de Uruguay, así como una maestría en Administración por la Universidad de California en Berkeley. El director general de Vanguard en México y América Latina, Juan Manuel Hernández, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocio, este programa que hacemos Ilana Sod y yo con un invitado hoy muy especial, Juan Hernández de Vanguard. Gracias por estar con nosotras. Nos vas a explicar un poco qué es lo que está pasando en la parte de la reforma de pensiones y también hablar de inversiones. Y justo quiero empezar con ese primer tema, la nueva reforma, ¿no?, al sistema de pensiones que ya fue aprobada y se logra este aumento en el ahorro al retiro. Poco a poco las empresas irán aportando hasta que sea 15% del sueldo de los empleados. Esto mientras sucede un contexto en el que se perdieron casi 650,000 empleos formales, un dato bastante fuerte. ¿Por qué nos debe importar esta discusión y este tema hoy? Muy bien. Muchas gracias, Regina, Ilana, y a toda la audiencia por el tiempo y el interés. Sí, creo que es un tema muy relevante. Creo que el sistema de pensiones de México, con la reforma, cuando se crean las AFORES en el 97, es muy positivo, pero había quedado una tarea pendiente bien importante, que era el ahorro o la contribución que aportamos todos los que cotizamos en el IMSS. Entonces, creo que esas tres cosas, ¿no?, incrementar la contribución, que es lo más importante, bajar la semana de cotización y subir la pensión mínima garantizada para las personas de menores ingresos, y este cambio a fondos generacionales van a tener un efecto muy positivo para gran parte del país. No todo el mundo tiene un trabajo formal y eso es otro tema que hay que atender, pero por lo menos para una parte importante de la economía van a tener una parte bien importante de su futuro financiero resuelta, que es su jubilación. ¿Va a ser un problema para las empresas la generación de empleo formal y el incremento de aportación a las pensiones? Mira, es un tema más para un economista que para mí, pero yo creo que los salarios en México están bastante bajos, Okay, ¿no? Entonces, y si uno mira la carga laboral, o sea, las leyes sociales, los impuestos, todo lo que le cuesta a un empleador, ¿no? Le pago 100, pero me termina costando 120. Cuando tú haces ese análisis y lo comparas con países comparables, eso, subir la aportación del 6,5 al 15 lo pagan casi todas las empresas. Pero sí, un poco de riesgo de que esto pueda tener algo de impacto en creación de algunos empleos, o más que eso, yo te diría desincentivar a las empresas a poner a las personas en nómina y por el 100% del salario. Okay. Oye, Juan, me iría ahora con una pregunta sobre la pandemia. Sabemos que en las crisis pues, hay oportunidades para la industria del ahorro, para el retiro. ¿La pandemia en ese sentido ha traído oportunidades o solo retos? Mira, yo creo que nos ha dejado algunas enseñanzas. Por ejemplo, cuando la Organización Mundial de la Salud la declara una pandemia, ya estaba pegando en Europa y un poquito en Estados Unidos, los mercados se cayeron en unos pocos días más de 35%. Y los mercados se ajustan muy rápidamente porque descuentan las noticias futuras. Y los mercados ya se han recuperado. O sea, de hecho, el 2020 ya se habían recuperado. Incluso la bolsa mexicana tuvo un retorno positivo. Entonces, creo que la enseñanza que nos deja eso es que no hay que reaccionar a movimientos de mercado abruptos. Las AFORES, por ejemplo, por seguir con ese ejemplo, tenían que incrementar su participación en activos de riesgo porque se habían pasado estos fondos generacionales y tenían que hacerlo antes de junio. Con ese ajuste de mercado, las AFORES tomaron la oportunidad y compraron acciones 30% más baratas, y eso se va a ver reflejado en mejores retornos para nosotros. La volatilidad del mercado siempre va a haber,
obviamente esta fue una de las más fuertes, pero si miramos la historia, ha habido en el 2015 con el TARP, en 2009 con la crisis financiera, podemos seguir para atrás, mantener la conducta de mi plan de ahorro. Y el segundo punto que te diría, Ilana, es, yo creo que la pandemia, quedarnos en casa, ha hecho que las personas se preocupen básicamente o le presten más atención a tres cosas. Uno es la salud, obviamente, ¿no? Es una pandemia sanitaria, entonces todo el mundo se preocupa por no contagiarse, por ser más saludable, etcétera. Dos, dónde uno vive, ¿no? Todos estamos pasando más tiempo en casa, entonces eso está cambiando un poquito la dinámica de las grandes ciudades y si es necesario vivir tan cerca del trabajo, etcétera. Y la tercera ha sido las finanzas personales. Ha habido un boom en Estados Unidos, en Europa y en México de apertura de cuentas. Las cuentas de ahorro o las cuentas de intermediación bursátil de personas físicas, históricamente en México habían rondado entre 250.000 y 300.000. En el 2020, en parte gracias a la pandemia y en parte yo creo que gracias a los avances tecnológicos, que hoy se puede abrir una cuenta por el teléfono, el número de cuentas en México pasó a más de 1 millón de cuentas. O sea, durante los últimos 10 años hemos estado en 250, 300.000 y en 6, 9 meses triplicamos eso. Si, el mejor consejo que le podemos dar a la audiencia en cuanto al ahorro y la inversión es que la mejor decisión que uno puede tomar en cuanto a su futuro financiero de ahorrar e invertir es empezar hoy. Justo en ese tema que mencionas, me gustaría que nos platicaras un poco y para poner en contexto de qué tamaño es Vanguard en México y de qué tamaño es el negocio que tienen relacionado con las Afores y el retiro versus el negocio de inversión y de justo lo que estábamos platicando ahorita, productos para esos nuevos inversionistas. Claro. Mira, nosotros somos un administrador de inversiones, o sea, lo único que hacemos es eso, tenemos fondos y ETFs. En el mundo manejamos como 7 trillones o 7 billones dicho en español, de dólares, entonces como 5 veces el PIB de México, o sea, un monto bien grande. En México no damos datos exactos de cuánto administramos porque los ETF son globales, entonces es difícil, pero en la región administramos cerca de 70.000 millones de dólares en toda la región de América Latina. México es uno de los mercados más importantes. Trabajamos con las Afores, obviamente, es un porcentaje muy alto de nuestro negocio, te diría que son como una tercera, una cuarta parte de nuestro negocio. También trabajamos con otros intermediarios, como pueden ser fondos de inversión, compañías de seguros que ofrecen productos de inversión, planes de pensión privados, etcétera. Y después con intermediarios que le manejan el dinero a las personas físicas, ya sea una casa de bolsa, ya sea una banca privada, una banca patrimonial, están los asesores independientes. Entonces yo te diría que está repartido como un tercio, un tercio, un tercio, ¿no? Las Afores, otros intermediarios institucionales y los intermediarios que le manejan a las personas. Juan, ya por último, brevemente, un exdirectivo de BlackRock recientemente dijo que el uso de criterios ASG en las inversiones era una mera fachada. ¿Cómo podemos evitar que eso ocurra en el caso mexicano? Sí, creo que es un tema bien importante. De hecho, en México la CONSAR sacó una regulación que a partir del año que viene las Afores tienen que incorporar criterios ASG en sus procesos de inversión. Es una regulación abierta, no dice cómo, pero dice que tienen que incorporarlos. A ver, nosotros creemos que esto no es una moda, o sea, no es una fachada. Creo que es importante las inversiones, sobre todo empezó del lado institucional, los planes de pensión que representaban a muchos participantes, empezaron a tener presión de que el dinero que invierten tenga una conciencia un poquito de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Entonces, eso creo que está bien y no sentimos que sea una moda. Ahora, creo que lo que hay que cuidar, y referente a tu comentario de esta persona que dijo eso, que sí leí su entrevista, es que no todo producto, por llamarle ASG, es realmente ASG y nos sintamos bien con nuestra conciencia. Bueno, yo invierto en productos ASG, entonces soy bueno con el mundo. A ver, yo creo, sin extenderme mucho, creo que hay
tres cosas que se pueden hacer. Puede haber productos ASG, nosotros tenemos 3 en México, acciones de Estados Unidos, acciones globales o bonos corporativos. Hay básicamente como 2 formas. Hay de exclusión, donde tú excluyes acciones o bonos de empresas que no cumplen con ciertos criterios. Por ejemplo, armas, entretenimiento adulto, apuestas, tabaco, petróleo o energías fósiles. Entonces, eso está bastante como estandarizado. Después están los que son con scores, ¿no? Con puntuaciones. Entonces, pues esta empresa es como más ASG y esta es menos, entonces le doy más ponderación a esta. Nosotros ahí sentimos que los criterios no están uniformados y hay que tener cuidado en cómo hacemos esa calificación. Creo que hay dos elementos más que son buenos en los criterios ASG. Uno es, a la hora de administrar un portafolio, y esto las Afores lo pueden hacer, nosotros lo hacemos, es utilizar ciertos criterios ASG a la hora de tomar decisiones. No necesariamente comprar un producto ASG, pero decir, bueno, yo tengo que invertir en bonos de todo el mundo para mi producto de bonos corporativos. Yo puedo hacer muestreos, no voy a comprar todos los bonos porque son más de 10.000 bonos y es poco eficiente. Puedo hacer muestreos y favorecer empresas que cumplan con ciertos criterios ASG. Y la tercera, que creo que es la más importante y es la menos marketinera, si se quiere, porque no hay productos para vender, es los grandes inversionistas como nosotros, o las Afores o otros, somos tenedores de muy largo plazo de estas acciones. Somos accionistas, somos los dueños de estas acciones. Entonces, ¿cómo nosotros nos acercamos a estas empresas a explicarles qué nos preocupa? ¿Cómo están considerando su impacto ambiental? ¿Qué están haciendo por la sociedad donde trabajan? Escucharlos, porque no solo alcanza con un score, ¿no?, que nos dé un proveedor. Y siempre se puede dialogar con las empresas. Las empresas, por supuesto, que quieren dialogar con los grandes accionistas como somos nosotros o las Afores. Oye, pues Juan, con eso cerramos con las ASG, se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos mucho que hayas estado en el programa hoy, también a la audiencia que nos haya acompañado. Gracias otra vez. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto verlas. Buenas noches.